Durante 50 años, Moscú construyó una de las redes energéticas más grandes del mundo. Gigantescas refinerías de petróleo, incontables kilómetros de oleoductos, enormes instalaciones de almacenamiento y un laberinto de redes de carreteras y ferrocarriles que lo conectan todo. Diferentes piezas del mismo rompecabezas, todas con un propósito unificador: alimentar al país más grande del planeta. Generaciones de planificadores soviéticos y luego rusos construyeron un sistema de tamaño y escala casi sin precedentes, generando suficiente combustible, no solo para mantener las luces encendidas en decenas de millones de hogares, sino también para apoyar y fortalecer toda la economía de la nación, así como sus fuerzas armadas, dotando a Rusia de un poder e influencia increíbles en el escenario mundial. Durante décadas, ese mismo sistema fue, sin duda, una de las mayores fortalezas del país, y mantuvo esa fuerza incluso en tiempos difíciles. Sobrevivió al colapso de la Unión Soviética, resistió crisis económicas y sanciones internacionales. Se mantuvo firme durante periodos de agitación política y se hizo aún más grande y mejor con el paso de los años. Un coloso industrial sin igual que alimenta a una de las fuerzas armadas más grandes del mundo. Ese monstruo quizá por fin halló a su rival, ya que un sistema antes inquebrantable se desmorona, todo gracias a Ucrania. Tan solo en el mes de mayo, las fuerzas de Kiev atacaron varias instalaciones petroleras rusas importantes, incendiando refinerías y sitios logísticos críticos. No hizo falta usar bombarderos avanzados ni misiles caros. Bastaron drones de largo alcance, baratos y simples para lograr el objetivo. El resultado no es solo una crisis económica con la que Moscú debe lidiar, sino una crisis existencial, ya que los mismos cimientos sobre los que se ha construido su país comienzan a desmoronarse. Para Ucrania, esta podría ser la forma de ganar la guerra, no destruir al ejército ruso, sino romper el sistema que lo sostiene. Antes de analizar los impactos de la campaña de Ucrania, primero debemos ver qué es lo que realmente está atacando. Los titulares se enfocan principalmente en refinerías de petróleo y tanques de combustible, pero en realidad es mucho, mucho más que eso. Los soviéticos no pasaron décadas simplemente construyendo plantas petroleras. Construyeron una vasta y compleja máquina industrial que abarca miles de millas cuadradas, desde los campos petroleros de Siberia hasta pueblos, ciudades y bases militares distantes. Las primeras piezas de esta máquina se instalaron tras la Segunda Guerra Mundial. Mientras la Unión Soviética emergía como una superpotencia global, quienes estaban en las posiciones más altas de poder se dieron cuenta de algo importante, algo que definiría la geopolítica en todo el mundo durante generaciones. El combustible es poder. Los vehículos militares lo necesitaban, los vehículos civiles lo necesitaban, las fábricas lo necesitaban, economías enteras lo necesitaban. La Unión Soviética tuvo la fortuna de ubicarse sobre algunas de las mayores reservas de petróleo y gas del mundo. No tenían que buscar lejos para hallar la energía que los haría ricos y poderosos, pero debían idear cómo explotarla y transportarla. Así inició uno de los proyectos de infraestructura más grandes del mundo. Tomó años, de hecho décadas, pero pieza por pieza, los soviéticos hicieron realidad su visión. Construyeron refinerías, estaciones de bombeo, terminales petroleras y centros de procesamiento. Nuevas instalaciones surgieron a lo largo de los más de 6.6 millones de millas cuadradas que hoy conforman la Federación Rusa. Los soviéticos no solo buscaban que este sistema impulsara su economía en paz, también que resistiera a una guerra. Ya habían visto lo ocurrido en la Segunda Guerra Mundial. Las cadenas de suministro colapsaron por la invasión. Habían notado cómo la resiliencia industrial de los países influye en su capacidad para superar conflictos y crisis. Para hacer su sistema lo más resistente posible en caso de guerra, lo diseñaron por capas, interconectado y con resiliencia, usando sistemas de respaldo y mecanismos de seguridad. Los nodos del sistema también estaban conectados. Las conexiones ferroviarias enlazaban los depósitos a los oleoductos y los oleoductos a las refinerías. Durante el auge de la Guerra Fría, este sistema se volvía rápidamente uno de los más grandes y destacados del mundo. Y no solo se utilizaba para los hogares, negocios e industrias soviéticas, sino también como una ventaja económica cada vez más importante. Las exportaciones de petróleo crecían anualmente, enviando grandes sumas de dinero a las arcas de Moscú. Luego, la Unión Soviética colapsó, pero realmente no importó para el sector energético. Aunque fue una época de grandes cambios y agitación política en Rusia y otros países exsoviéticos, la infraestructura y el potencial de poder y riqueza construidos hasta entonces se mantuvieron. La Federación Rusa heredó una economía funcional, impulsada por oleoductos, refinerías y otras instalaciones.
Por supuesto, hicieron algunos cambios con el paso de los años. Cambiaron los nombres, al igual que las empresas que poseían y operaban estas instalaciones. Muchas también se expandieron y modernizaron con el tiempo, pero la estructura del sistema ya existía desde el principio y todavía puede verse hoy en día. Muchas de las refinerías más grandes del país han estado en pie durante décadas, como la refinería de Omsk, por ejemplo, que fue puesta en marcha en 1955. Todo lo que Rusia tenía que hacer era construir sobre esa base, mejorar la infraestructura existente, hacerla más eficiente, más productiva y mejor alineada con los estándares cambiantes de la era moderna. Y el hombre encargado de asumir una tarea tan colosal no fue otro que Vladimir Putin, quien llegó al poder al inicio del milenio. En esa época, surgían grietas en la infraestructura soviética. Los oleoductos se oxidaban y las refinerías, ya antiguas, producían sobre todo combustóleo de baja calidad en vez de diésel y gasolina de mayor calidad que el mundo empezaba a adoptar. Putin quería frenar la decadencia. Por eso durante los años 2000 y buena parte de la década de 2010, el Kremlin invirtió decenas de miles de millones de dólares en instalaciones nacionales. Gigantes energéticos como Gazprom y Lukoil contrataron a destacados ingenieros occidentales para renovar ampliamente la infraestructura. Trabajaron sin descanso para integrar equipos avanzados en estructuras antiguas, revitalizando instalaciones que parecían al final de su vida útil. Fue un proyecto extremadamente costoso y que consumió mucho tiempo, pero funcionó. De pronto, las refinerías rusas producían combustibles de alta calidad y el país ya no solo exportaba materias primas, sino que abastecía buena parte de Europa con gran porcentaje del diésel, manteniendo suficiente para sus industrias y fuerzas militares. Este verdadero milagro de la ingeniería moderna había tardado más de 50 años en hacerse realidad, pero por fin estaba completo y parecía destinado a ser el corazón palpitante de la economía y la expansión de Rusia durante décadas, si no es que siglos por venir. Sin embargo, esta máquina tenía una falla oculta que nadie pudo prever, ni siquiera los soviéticos, quienes no anticiparon las tecnologías militares del siglo XXI. Diseñaron su sistema con pocas refinerías enormes, cada una encargada de gran parte de la producción nacional de combustible, en vez de muchas instalaciones pequeñas. Eso importa porque, si hubiera decenas o incluso cientos de refinerías más pequeñas repartidas por Rusia, cada una con un porcentaje bajo de la producción, no importaría tanto si algunas fueran dañadas o destruidas en una guerra. Sin embargo, estos megacomplejos tan influyentes se vuelven grandes objetivos para cualquier enemigo que busque dañar tu economía. Los soviéticos pensaban que estas instalaciones estaban seguras, ya que muchas de ellas fueron construidas en lo profundo de las regiones de Rusia, a decenas o incluso cientos de millas de las fronteras internacionales. Parecía absurdo pensar que algún oponente militar las atacara, sobre todo porque Rusia era una gran potencia militar. Pero luego llegó Ucrania, y llegó la era de la guerra con drones y todo cambió. No sucedió de inmediato. Cuando Rusia lanzó su invasión a gran escala de Ucrania en febrero de 2022, aprovechó la riqueza y poder de su industria petrolera tanto en los primeros enfrentamientos como en los 2 primeros años del conflicto. De hecho, el sector energético del Kremlin fue durante mucho tiempo su mayor ventaja. No solo tenía un ejército mucho más grande que Ucrania, sino que también contaba con una cantidad colosal de infraestructura para apoyar a ese ejército. Entró en la guerra con vastas reservas de combustible, capacidades de refinación de petróleo sin igual y una industria energética que podía sostener operaciones militares a gran escala durante años. La guerra moderna depende mucho del combustible, por lo que consume energía. Los tanques, aviones, buques de guerra y vehículos blindados, por ejemplo, consumen grandes cantidades de combustible en muy poco tiempo. Los convoyes de suministro pueden extenderse por kilómetros y consumen mucho diésel y gasolina al transportar comida, municiones y otros insumos. Además, los generadores, sistemas de comunicación, radares, defensas aéreas e infraestructura de campo también necesitan un suministro constante de productos derivados del petróleo para operar. La mayoría de los países del mundo no serían capaces de producir el suministro necesario para satisfacer niveles de demanda tan altos. Pero Rusia sí podía, gracias a la infraestructura que tardó tanto en construir. Las naciones del mundo occidental se dieron cuenta de esto rápidamente. Vieron que Rusia, casi inevitablemente, podría marchar hacia la victoria si se le permitía seguir exportando petróleo por todas partes, obteniendo miles de millones de dólares en ingresos en el proceso. Así que hicieron lo que pudieron para frenar el flujo. Impusieron sanciones, congelaron activos y redujeron su dependencia de los recursos rusos. Esperaban que al aislar económicamente a Rusia,
limitaran su capacidad para sostener su campaña de conquista. Pero no fueron lo suficientemente lejos ni lo suficientemente rápido. Hicieron lo que pudieron, pero Rusia encontró maneras de adaptarse. Por ejemplo, usó una flota fantasma de petroleros para transportar mucho combustible y evadir sanciones, y enfocó su atención en el este, hallando nuevos compradores y socios en Asia para reemplazar a los perdidos en Europa. Aunque los ingresos bajaron en ciertas áreas, la infraestructura siguió operando y el núcleo del sistema sobrevivió. Así que, incluso años después de iniciada la guerra, mientras luchaba por alcanzar sus objetivos militares, la maquinaria de guerra de Rusia seguía funcionando. El combustible seguía fluyendo, se seguían generando fondos y parecía que el Kremlin podía continuar casi indefinidamente. Para Ucrania, esa perspectiva era aterradora. En efecto, eso significaba que sin importar cuánto se esforzaran las fuerzas de defensa ucranianas, sin importar lo bien que se atrincheraran y defendieran su territorio, sin importar cuánto ralentizaran los avances del enemigo, la guerra solo terminaría de una manera, con una victoria rusa. Tomaría tiempo y sería costoso, pero con ese suministro casi infinito de combustible, Putin lograría su objetivo al final. Las sanciones occidentales no bastaron para frenar al enemigo. Le tocaba a Ucrania tomar cartas en el asunto. Este fue el momento en que las fuerzas de Kiev realizaron el cambio estratégico más grande e importante de toda la guerra. Hasta entonces, habían luchado siguiendo reglas convencionales y se enfocaban solo en las amenazas evidentes, como los tanques, la artillería, transportes blindados de personal, depósitos de municiones y líneas de suministro. Actuaron como lo haría cualquier fuerza militar ante una invasión. Habían intentado defender su territorio combatiendo directamente al enemigo, aprovechando la ventaja de estar en casa y usando tácticas inteligentes para superar a su oponente y destruir la mayor cantidad posible de recursos militares. Era un enfoque lógico y tenía su valor. Era clave cuando fuerzas ucranianas destruían tanques rusos o eliminaban un escuadrón de asalto empeñado en capturar una posición clave en el frente. Pero había un gran problema con el plan. Rusia tenía una enorme profundidad estratégica. Tenía grandes reservas soviéticas de tanques para usar si sus modelos modernos eran dañados o destruidos. Tenía decenas de miles de vehículos blindados. Tenía aviones de combate, bombarderos y sistemas de artillería en abundancia. Y no tenía problemas para reemplazar tanto el equipo como a los soldados casi de inmediato después de perderlos. Como la Hidra, la máquina de guerra del Kremlin era casi indestructible. Cada vez que Ucrania creía haber vencido, Rusia volvía con más blindados, municiones y soldados. Sin embargo, los estrategas militares de Ucrania descubrieron el secreto que cambiaría la guerra. Si quieres deshacerte de una maleza invasora, no solo recortas las hojas, vas directo a las raíces, la arrancas de raíz. La misma lógica se aplicaba al ejército ruso. Para vencer algo tan vasto y con tanta profundidad estratégica, Ucrania no podía limitarse a ir eliminando tanques y soldados. Tenía que atacar el origen y destruir el propio sistema que permitía que el ejército funcionara. Ese sistema se reducía a una sola cosa: combustible. El combustible está en el corazón de toda operación militar importante en la era moderna. Sin combustible, los ejércitos no van a ninguna parte. Los aviones y bombarderos quedan en tierra, la artillería deja de disparar y los tanques pasan de ser máquinas destructivas de caos y carnicería a simples cajas de metal sin propósito. Así, Ucrania empezó a mirar más allá del frente. Observó más allá de los tanques, vehículos blindados y brigadas frente a él. Y al hacerlo, empezó a ver el verdadero corazón palpitante de la máquina militar enemiga. Las refinerías, los oleoductos, los elementos de infraestructura que mantenían todo lo demás abastecido y en movimiento. Notó que destruir un tanque apenas se notaría en los radares enemigos, pero eliminar un depósito y cortar el suministro a 100 tanques tendría un impacto mayor. Y tenía la herramienta perfecta para el trabajo: drones. Eran baratos, fáciles de producir en masa, recorrían grandes distancias, alcanzando incluso refinerías e instalaciones que los soviéticos creían intocables y eran difíciles de detener. Estas armas eran perfectas para arrancar el corazón del ejército ruso. Así inició la siguiente fase de la guerra. Ucrania comenzó a erradicar sistemáticamente la infraestructura clave de Rusia. Si este es el tipo de análisis que quieres ver más, asegúrate de estar suscrito a The Military Show. Lo explicamos así cada semana. Los primeros ataques ucranianos a la infraestructura petrolera rusa fueron a finales de 2023. Hubo ataques esporádicos adicionales a lo largo de 2024. En 2025, la campaña se intensificó, con los ataques volviéndose cada vez más regulares y devastadores. Para 2026, Ucrania estaba completamente comprometida con la idea de destruir la mayor parte posible del sector energético de Rusia. De hecho, para finales de mayo de 2026,
Ucrania había realizado más de 150 de estos ataques. 32 sucedieron solo en los primeros 5 meses del año. Eso es casi la misma cantidad que el país logró en todo 2024, lo que demuestra mucho más feroces y eficientes se han vuelto los esfuerzos de Kiev con el paso del tiempo. Los ataques ahora son más frecuentes y dañinos. Ucrania ahora tiene drones más grandes y avanzados que antes, capaces de llegar más lejos y llevar cargas más pesadas. Cada impacto importa más, cada explosión es más grande, cada incendio arde con más intensidad y cada ataque deja a Rusia con cantidades cada vez mayores de daños que contabilizar y facturas cada vez más caras que pagar. Las fuerzas de Kiev han estado eliminando sistemáticamente tantas defensas aéreas rusas como pueden localizar e identificar, lo que facilita la operación al abrir rutas para que los drones vuelen sin oposición. Esto permite a Ucrania atacar refinerías, oleoductos y depósitos de combustible más lejos del frente, sin preocuparse de que sus drones sean derribados. Es una estrategia que ha tomado mucho tiempo y esfuerzo para implementar, y Ucrania ha tenido que ser paciente para ver los frutos de su trabajo. Pero ahora, por fin, esos frutos son evidentes, ya que la economía de Rusia, así como su capacidad para librar la guerra, literalmente se están incendiando a un ritmo mucho más rápido de lo que el país puede manejar. La mejor prueba de esto también llegó en mayo de 2026, cuando Ucrania realizó no 1, ni 2, ni 3, sino 7 ataques sucesivos a algunos de los sitios más grandes y valiosos del sector energético en toda Rusia. El primer incidente ocurrió el 5 de mayo cuando drones de ataque ucranianos atacaron la refinería de petróleo de Kurishi en la ciudad de Kurishi, en la región de Leningrado de Rusia. Propiedad de Surgutneftegas, es la segunda refinería de petróleo más grande del país. Procesó la extraordinaria cantidad de 17.5 millones de toneladas de crudo solo en 2024. Eso equivale al 6.6% de la capacidad de refinación nacional. Esa sola refinería fue responsable de producir alrededor de 2 millones de toneladas de gasolina, más de 7 millones de toneladas de diésel, 6 millones más de toneladas de combustóleo y alrededor de 600.000 toneladas de betún. Pero el 5 de mayo, toda la instalación se vio obligada a cerrar. Los drones de Ucrania dañaron 3 de sus 4 unidades de destilación de crudo, o CDU. Para entender su importancia, debemos saber qué son las UDC. Cuando el crudo se extrae del suelo, no es de mucha utilidad para la humanidad. Es una mezcla densa y pegajosa de hidrocarburos que debe refinarse para ser útil. El primer gran paso en la refinación es la destilación fraccionada. Esto significa que el crudo se bombea a hornos enormes y se calienta a altas temperaturas hasta volverse casi todo vapor. Ese vapor luego fluye hacia grandes torres de acero, llamadas CDUs, que contienen docenas de niveles de bandejas especializadas. Al subir, el vapor se enfría y los hidrocarburos y otros componentes se condensan en bandejas a diferentes alturas de la torre. Estas sustancias pueden canalizarse para distintos usos, como combustible para aviones, diésel y gasolina. Sin las CDU, las refinerías solo tendrían el petróleo crudo, sin poder separarlo ni procesarlo. Eso es lo que las convierte en objetivos tan perfectos para Ucrania, porque si detienes la CDU, básicamente detienes el funcionamiento de la refinería. Otros objetivos podrían parecer más impactantes en el momento, como cuando los drones de Ucrania hacen explotar tanques de almacenamiento de combustible, por ejemplo. Genera bolas de fuego impactantes en videos virales que circulan en redes sociales, pero realmente no afectan mucho el flujo de petróleo. Por ejemplo, en el caso de tanques, Rusia suele reemplazarlos a veces en horas. Sin embargo, con la CDU, incluso daños que parecen pequeños tienen efectos enormes y amplios, porque afectan toda la instalación. Además, mientras operan, las CDU de las refinerías están llenas de vapores muy inflamables y volátiles. Esos vapores pueden incendiarse fácilmente, causar fuegos de alta presión que deforman el acero y tardan días en apagarse. Las CDU también suelen ser muy grandes, llegando a medir hasta 200 pies de altura. Esto los vuelve objetivos más grandes y fáciles para los operadores de drones ucranianos, incluso de noche o con baja visibilidad. Pero quizá la mayor y mejor ventaja de todas es esta. Las CDU son muy difíciles de reemplazar, especialmente ahora y especialmente en Rusia. No se pueden producir en masa en fábricas, y gracias a las sanciones tampoco se pueden importar fácilmente. Incluyen componentes internos como válvulas de control de precisión y sensores especializados, que solo algunas empresas fabrican en lugares específicos. Muchas de esas empresas se niegan a tener cualquier tipo de trato con Rusia, lo que obliga a los ingenieros del Kremlin a arreglárselas con cualquier pieza que puedan encontrar en otros lugares. Esto, a su vez, puede llevar a que tengan que pasar meses literalmente reparando las CDUs dañadas y durante ese tiempo,
Las instalaciones no pueden operar o se ven obligadas a funcionar con una capacidad enormemente reducida. Eso fue lo que ocurrió en Kirishi, donde grandes incendios comenzaron tras la llegada de drones ucranianos a la instalación. Esto fue confirmado en imágenes satelitales analizadas por la NASA. El Servicio de Seguridad de Ucrania, el SBU, también confirmó el ataque, agregando que las fuerzas de sistemas no tripulados, junto con las fuerzas de operaciones especiales, también habían atacado un tanque de almacenamiento en una estación de bombeo adyacente, dándole a Rusia otro gran incendio que combatir. Mientras lidiaban con las consecuencias del ataque, los pilotos de drones ucranianos ya preparaban el siguiente. El 7 de mayo atacaron otra vez. Esta vez, su objetivo fue la refinería Permnos, situada en la región de Perm, a unos 1.460 kilómetros o 908 millas al este de Moscú y aún más lejos de las líneas del frente. Propiedad de Lukoil, una de las mayores energéticas de Rusia, esta es la séptima refinería más grande del país, con un procesamiento anual superior a 12 millones de toneladas. Eso equivale a unos 250.000 barriles de petróleo cada día. En 2024 produjo 2 millones de toneladas de gasolina, más de 5 millones de toneladas de diésel y cientos de miles de toneladas de coque y fuelóleo también. Pero ya no es así. Reuters y otras agencias informan que los drones dañaron 3 unidades principales de destilación, obligándolas a cerrar y afectando la mitad de la capacidad de la refinería. El 30 de abril, una cuarta unidad de destilación quedó fuera de servicio tras un ataque con drones. Así que, en total, la refinería ha sido obligada a operar a solo una fracción de sus niveles habituales. Una semana después, Rusia volvía a tambalearse. Otra de sus enormes refinerías fue incendiada en la ciudad de Ryazán después de otro ataque de precisión con drones. En las primeras horas del 15 de mayo, los residentes locales acudieron a las redes sociales para compartir reportes de explosiones y el sonido de drones sobrevolando. En cuestión de horas, videos e imágenes inundaron Internet, mostrando llamas voraces iluminando el cielo nocturno y enormes columnas de humo negro elevándose sobre la refinería. Poco después, las autoridades locales se vieron obligadas a confirmar que había habido daños en una instalación industrial, que pronto fue identificada como la refinería de petróleo de Ryazán. Propiedad de Rosneft, es otra enorme planta de procesamiento de petróleo con una capacidad de refinación anual de alrededor de 17 millones de toneladas. El canal ucraniano Supernova Plus informó que ardían las unidades de destilación al vacío en la instalación. Esta refinería tiene 4 unidades principales de destilación atmosférica y otras instalaciones para hidrotratamiento de gasóleo de vacío, reformado catalítico y más procesos clave. Si alguno de esos componentes se daña, es muy probable que esta refinería también opere muy por debajo de sus niveles máximos de producción en el futuro previsible. Los ingenieros apenas evaluaban los daños en Ryazán cuando el 17 de mayo se avistaron drones en Moscú. Su objetivo, como era de esperarse, fue otra refinería de petróleo, la refinería propiedad de Gazprom Neft en el sureste de Moscú. Para ser precisos, una subsidiaria de Gazprom, donde las operaciones tuvieron que ser suspendidas después de que vehículos aéreos no tripulados chocaran con la instalación. El alcalde de Moscú, Sergei Sobyanin, confirmó el incidente y minimizó los daños, pero fuentes anónimas dijeron que la planta tardaría al menos varios días en volver a operar. No es cualquier planta, es una de las principales fuentes de combustible para la capital rusa, afectando a millones de personas y miles de negocios en la ciudad. Como otras instalaciones, la refinería de Moscú también presume cifras impresionantes. Procesó 11.6 millones de toneladas de crudo en 2024 y produjo alrededor de 3 millones de toneladas de gasolina, otras 3 millones de toneladas de diésel y aproximadamente 1.3 millones de toneladas de betún. Ucrania no se detuvo ahí. El 20 de mayo, más drones atacaron otra refinería de Lukoil en la región de Nizhny Novgorod, una de las ciudades más grandes de Rusia. Ubicada a unos 450 kilómetros o 280 millas al este de Moscú, esta instalación procesa alrededor de 17 millones de toneladas de petróleo al año, lo que la convierte en la cuarta refinería de petróleo más grande de Rusia. Es el segundo mayor productor de gasolina, pero tuvo que detener operaciones tras el ataque, cuando la CDU principal resultó dañada. Esa única CDU es responsable de aproximadamente la mitad de la capacidad total de la instalación, lo que equivale a 190.000 barriles por día. Imágenes y videos publicados después del ataque mostraron un gran incendio y daños visibles en la estructura de la CDU, lo que aumenta aún más la presión sobre el ya golpeado sector energético de Rusia. Y si Rusia pensó que podía tomarse un momento para recuperar el aliento, estaba completamente equivocada. Solo un día después del ataque anterior,
ocurrió otro más en otra región. El 21 de mayo, drones atacaron la CDU principal en la refinería de Syzran, propiedad de Rosneft, en la región de Samara. Esa misma CDU maneja el 70% de la capacidad de la planta y tuvo que ser cerrada después del ataque, con reparaciones que se estima tomarán al menos un mes. Esta refinería procesa unos 170.000 barriles diarios de petróleo para producir 1.5 millones de toneladas de diésel y grandes cantidades de gasolina y combustóleo al año. Sin embargo, al menos por el momento, no está haciendo nada de eso, y la arremetida ucraniana de mayo aún no había terminado. La noche del 25 de mayo, el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania confirmó su séptimo ataque exitoso a la infraestructura petrolera del mes. Esta vez atacaron el depósito Belets, un depósito de petróleo cerca de Uzhhorod, en la región de Bryansk, a unas pocas decenas de kilómetros de la frontera ucraniana. Con capacidad para almacenar más de 40.000 toneladas de productos petroleros, este lugar es de gran importancia para el ejército ruso. Es donde el Kremlin guarda grandes cantidades de combustible que van directamente a los convoyes de camiones, transportando suministros y municiones a las unidades de primera línea en lugares como Kursk y Belgorod. Residentes reportaron explosiones y humo sobre el depósito. Estiman que al menos 3 tanques y una tubería fueron dañados. Simultáneamente, las fuerzas ucranianas atacaban otros objetivos, como un depósito de municiones en Crimea y uno de artillería en Donetsk. El depósito de Belegorsk fue probablemente el más importante, ya que ahora mucho menos combustible podrá llegar a las unidades rusas que dependían de este lugar. Esto afecta a la movilidad del ejército del Kremlin, ya que deberán esperar a recibir suministros de emergencia de otros lugares antes de avanzar. Los rusos también resultan afectados, pues al día siguiente del ataque, diversas fuentes reportaron un alza inmediata en los precios del combustible en todas las regiones fronterizas. Por sí solos, como incidentes aislados, ataques como este no necesariamente tendrían tanto impacto. Rusia puede manejar el cierre temporal de una o dos grandes refinerías y los retos logísticos si se incendia un depósito de combustible. Sin embargo, no puede enfrentar los efectos devastadores de tantos ataques, especialmente cuando ocurren tan seguido. Sus niveles de producción de petróleo se están desplomando a niveles peligrosamente bajos y sin precedentes, y cuando se procesa menos petróleo, todo se ve afectado. Tanques y vehículos no pueden recibir combustible ni usarse en asaltos en el frente. Los suministros de comida y municiones no llegan a donde se requieren. El esfuerzo bélico se ralentiza y estanca, lo que da más oportunidades a las fuerzas ucranianas, que no enfrentan la misma crisis, para atacar puntos débiles rusos y hacer retroceder al enemigo. Mientras tanto, Rusia también tiene menos petróleo para exportar. Eso significa menos ingresos para el país y, por lo tanto, menos dinero para sostener la guerra, producción de drones, municiones, adquisiciones, reclutamiento, salarios, etc. Con una economía débil, todo se deteriora, desde educación hasta salud y más. El país ya está en peligro, y la calidad de vida del público ruso disminuye drásticamente por la guerra. Solo empeorará mientras sigan estos ataques contra la infraestructura petrolera. No hay salida, escape, ni solución rápida, ni forma de contrarrestarlo. Ucrania ha demostrado que puede atacar donde quiera, cuando quiera, dejando un caos total a su paso, y Rusia ha demostrado su total incapacidad para defenderse. Por décadas, soviéticos y rusos forjaron su imperio energético. Vladimir Putin ha dedicado gran parte de su mandato a perfeccionarlo y llevarlo a la era moderna. Y ahora, en pocos meses, Ucrania lo desmantela. Aprende cómo Vladimir Putin perdió el control de la guerra y Ucrania cambió el rumbo en este video. Mira este video para ver cómo Alemania pudo cambiar las reglas, ofreciendo a Ucrania un acuerdo único que podría poner fin a la guerra mucho antes de lo que nadie esperaba. No olvides suscribirte a The Military Show para ver más videos como este. Y gracias como siempre por vernos.